iniciando con una muy buena imagen, un color hermoso de esas flores características de nuestro país y también esa imagen de Calzada Roosevelt que nosotros compartimos cada mañana, en cada momento le estamos informando si hay alguna eventualidad o si hay algún cambio en el tránsito para que usted lo tome en cuenta. Salga muy tempranito de casa con todo lo necesario, por supuesto, para que sea una muy buena mañana, para que sea un excelente día y para que tengamos la posibilidad de compartir con ustedes muchas cosas interesantes. Miren cómo se está comportando el panorama y vamos inmediatamente a los títulos más relevantes de Guatemala y el mundo. A continuación, la información. Esta mañana en las noticias, médico del Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18 habría sido quien autorizó el traslado del reo fugado del Hospital Roosevelt, Jorge Eduardo Pérez Morales, y ha de presentarse este día ante el juzgado que lleva su caso. Controversia ha generado la firma de un proyecto con una empresa israelí para revertir la contaminación del lago de Amatitlán. Esto con la aplicación de un líquido cuya fórmula permanece en secreto. Los científicos y académicos nacionales discrepan de la fórmula mágica y el gobierno pide paciencia. Sigue la información a esta hora de la mañana. Corte de Constitucionalidad otorga amparo provisional a 2 juezas. Denunciaron que sus traslados obedecían a represalias por haber apoyado a la ex magistrada Claudia Escobar, quien denunció tráfico de influencias. Muy pocas personas saben que dentro del Código Penal guatemalteco existen 5 delitos relacionados con el proceso eleccionario. Quien cometa uno de estos puede purgar cárcel hasta por 5 años. Y en Suchitepeques continúan las muestras de solidaridad a favor del gremio periodístico. En esta ocasión los sindicados de ese departamento salieron a las calles, exigen justicia. En otros temas, la Conred informó que anoche a las 9:30 horas ocurrió un sismo de 4.6 grados en la escala de Richter, con epicentro en México y fue sensible en varios departamentos del occidente de Guatemala. Según reportes de bomberos departamentales, el movimiento telúrico no causó daños ni personas heridas. En otros temas importantes le vamos a comentar algunos otros datos interesantes. Ministerio de Educación denuncia lanzamiento de curso virtual. Están preocupados por esta realidad. Tiene como objetivo la prevención e higiene de la salud alimentaria comprendiendo el Pacto de Hambre Cero. Y el plan de Semana Santa que implementará el Ministerio de Comunicaciones dará inicio el próximo viernes 27 de marzo y va a finalizar el lunes 6 de abril. Se ha indicado que se asignará un personal importante para que realicen limpieza y le den mantenimiento a la red vial de las principales carreteras de nuestro país. Estas llegan a los sitios turísticos más visitados en esta época. La información a esta hora de la mañana para compartir con ustedes y nos vamos inmediatamente con Alejandro, que tiene cámaras de Metra y también un reporte completo de Waze. Siempre nos muestra el panorama de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad capital. Ya está bastante más claro el panorama, gracias Ricardo. Y pues sí, vamos a hablar de lo que sucede con estas estratégicamente ubicadas cámaras de Emetra que nos permiten conocer lo que sucede en ambos sentidos. Por ejemplo, de Vistahermosa, zona 15 en este momento, tanto en sentido oriente como occidente, la fluidez vehicular está bastante bien. Así que puede circular con cierta calma. No sabemos la garantía de lo que puede llegar a suceder más adelante sobre los próceres o la 20 calle o la diagonal 6, pero de momento en el Boulevard Vistahermosa está todo bien. Vemos lo que sucede con la zona 6, esto es a la altura de la parroquia de 15 Avenida y Quinta Calle, estamos hablando precisamente, y la lentitud vehicular pues se patentiza a través de esta imagen. En el extremo izquierdo de nuestra pantalla vemos precisamente lo que ocurre en el sentido desde el norte hacia el centro de la ciudad. Vemos lo que pasa en ese crucero importante de la Sexta Avenida y 24 Calle de la zona 4, a la altura del centro comercial de la zona 4, y vemos precisamente como en este momento fluyen pues con luz verde los vehículos que sobre la Sexta se dirigen hacia el Reloj de Flores u otros puntos de conexión. Vemos lo que pasa también con Periférico y 26 Calle de la zona 7 y la fluidez vehicular también aceptable en sentido norte y en sentido sur. Donde puede haber más complicaciones es en sentido norte, especialmente más adelante. Vemos lo que sucede con la imagen en vivo de la calzada Roosevelt y cómo todos los carriles habilitados a esta hora están mostrando cierta lentitud vehicular de sentido occidente hacia oriente. Para que lo tome en consideración, utilice alguna ruta alterna o haga acopio de paciencia y de tiempo si debe circular sí o sí
por este punto. Y por cierto, tenemos la imagen a través de la comunidad Waze Guatemala también para que conozcamos lo que pasa con esa velocidad máxima que se alcanza sobre la Roosevelt, que es de 19 kilómetros por hora, dependiendo del carril donde usted vaya, y también lo que sucede con la calzada San Juan. Está bastante más lenta, más saturada, 9, 4, 8 kilómetros por hora antes de llegar a la intersección con Periférico. Pasado ese punto, a la altura de Caminal Juyú, 16 kilómetros por hora la máxima que se alcanza sobre la San Juan. Vemos también lo que pasa precisamente con Periférico y Mateo Flores, que no nos muestra mayor actualización a esta hora, pero vamos a también ubicarnos rápidamente con lo que sucede en el área del Naranjo, que lo tenemos justamente ahora en pantalla, y es ahí donde les decía que las complicaciones pueden suscitarse sobre el Periférico más adelante y de aquí a un buen rato. Auxiliar Periférico Norte es lo que tenemos en pantalla en este momento, y la conexión con Naranjo, donde la velocidad máxima que se alcanza oscila entre los 12 y los 5 kilómetros por hora. Se pone más complicado a la altura y a las proximidades del puente del Naranjo, que nos conecta precisamente con Periférico Norte o Periférico Sur. Ahí es donde más se suscitan complicaciones a esta hora. ¿Qué sucede con la ruta del Atlántico? Vamos a ver lo que pasa si siguiéramos en ese recorrido virtual. Llegamos hasta este punto y zona 18, zona 17 muestran complicaciones a ambos puntos a esta hora. Vamos a ubicarnos con las proximidades de La Martí y también el descenso hacia la calzada de La Paz para conocer las máximas que se registran en ese punto. Y vemos sobre el bulevar Los Olivos en la zona 18, la velocidad es bastante lenta, entre 10 y 11 kilómetros por hora. Ya este es otro punto de la zona 6 también que presenta complicaciones. Se puede ver a través de esta gráfica. Vemos sobre La Martí lo que pasa también con una máxima de 15 kilómetros por hora sobre la 15 avenida de la zona 6, y el descenso hacia la calzada de La Paz ocurre con una máxima, de acuerdo a Waze, de 23 kilómetros por hora. Seguimos al pendiente del desarrollo de más información relacionada con el tránsito vehicular en la ciudad y la periferia gracias a la comunidad Waze Guatemala. Ahora son las 6:41, chicos. Bueno, muchas gracias, Alejandro, siempre tan amable por compartir la información con nosotros, como todos los días, y vamos a esta hora con Prensa Libre y algunos otros datos. Ya está en nuestra mesa de trabajo. La portada de esta mañana: Corte de Constitucionalidad suspende traslado de 3 jueces, amparo provisional, medida a debate en Washington, gobierno promueve aspirantes, el presidente y la vicepresidenta entregan bolsas seguras con foto de los candidatos del Partido Patriota, caen en Esquipulas presunto narco Rubén Arita. Y en otras noticias, ya nos vamos al interior para encontrarnos estas noticias, la que usted está viendo en pantalla. Ahí tenemos la primera de ellas y habla justamente de 5 partidos que no dan presupuestos, y esto lo está exigiendo el Tribunal Supremo Electoral. Hay que buscar las normas que les permitan dar a conocer, porque si no las sanciones del tribunal van a llegar. Otra noticia importante, una pesadilla con secuelas genéticas. Un menor padeció de abusos de su padre por 10 años. Una noticia bastante importante. Criaturas cuyos progenitores son parientes corren peligro de sufrir malformaciones. Y tenemos esta noticia: reo evade controles y se fuga del hospital. Fue internado por un piquete de mosquito. Recluso señalado por la muerte de la química bióloga Nancy Cruz. La situación obviamente es delicada y hay mucho que investigar en relación a este tema. Bueno, comenzamos con el repaso informativo. Estamos en este año electoral y por supuesto en mayo, como ustedes saben, se anuncia oficialmente, sea el banderazo para estas elecciones, pero hay que conocer algunos otros detalles importantes en materia presupuestaria. ¿Qué va a pasar con este tema? Pues hay muchos interrogantes en relación a lo que va a ocurrir. De los 500 millones de quetzales asignados al presupuesto 2015 del Tribunal Supremo Electoral, únicamente se han transferido 140 millones debido a la falta de fondos. Por ello se han reportado atrasos en la contratación del recurso humano que colaborará en los comicios de septiembre. La unidad de inspectoría, por ejemplo, señaló que necesita tener a 200 inspectores a nivel nacional, pero de momento únicamente cuenta con 25. Los fondos faltantes deben ser asignados a más tardar el próximo 2 de abril. En otras noticias, al parecer las extorsiones han alcanzado a algunos diputados, quienes, denunciaron que han sido intimidados por los pandilleros. Ellos exigen dinero a los políticos que participan en mítines en lugares denominados como zonas rojas. Esto será a cambio de no asesinar a algún miembro de este partido. En el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza, aseguran que ha tenido que dar aviso a los miembros de las pandillas. Estos llegarán a realizar campañas para poder evitar inconvenientes. Esto es lo que decían. Vamos a escuchar las declaraciones del diputado Orlando Blanco. Se toma contacto con representantes de jóvenes ahí de Maras y se les dice: miren, nosotros venimos acá con una actividad política a plantear el mensaje,
para evitar justamente ese tipo de contingencias que se puedan dar, de que pueda haber algún tipo de daño, algún tipo de ataque a la actividad política que estamos realizando. Bueno, seguimos con la información a esta hora de la mañana, temas importantes y bueno, tiene que ver con la justicia y una información relevante. Una pregunta que nos hacemos y que habla justamente si es posible que en el país por cometer un delito llamado electoral existan este tipo de sanciones, cómo se maneja el tribunal en relación a casos tan importantes y relevantes como este. Lo respondemos en el siguiente reportaje. Muy pocas personas saben que dentro del Código Penal guatemalteco existen 5 delitos relacionados con el proceso eleccionario. El que más encuadra a la realidad es el artículo 407, inciso C, que dice literalmente que se impondrá una pena de 1 a 5 años al que mediante dádivas, ventajas o promesas tratare de inducir a un elector en el momento de ejercer el sufragio a no votar o a votar de una manera determinada. Estos hechos son investigados por la Fiscalía de Delitos Administrativos a falta de una fiscalía específica para ello. Sin embargo, de todos los casos que se han presentado, hasta hoy no hay ni uno solo en proceso, es decir, que las pocas denuncias presentadas de 2011 a la fecha, todas fueron desestimadas. Estos delitos lo que deberá darse en el momento es ser flagrantes, porque se dan en el lugar en donde están los centros de votación. Posteriormente a esto, si ya ellos denuncian que se dio, por ejemplo, lo que es la turbación de acto eleccional, indica que es una persona que con violencia, intimidación, amenace o impida que se lleve a cabo una elección. Pero si en ese momento están viendo que hay una persona que está amenazando, que está tratando de violentar el escrutinio de alguien, debiera ser puesta a disposición de las autoridades en ese mismo momento por delito flagrante. Lo difícil posteriormente es poder citar a todas estas personas que en determinado momento se dieron cuenta de los hechos. No obstante, estos delitos ocurren el día en que se realizan las votaciones. Hay otros delitos que tampoco son perseguidos por agujeros en la ley electoral y de partidos políticos, además de las deficiencias del Ministerio Público y otras instancias que deben darle seguimiento al proceso y las denuncias. Desafortunadamente no se ha querido modificar la ley electoral tampoco y así de esa manera actualizar los delitos que están tipificados en el Código Penal, pero sí, institucionalmente no estamos preparados para perseguir esos delitos, esa es la realidad hoy en día. Otros delitos que están tipificados dentro del Código Penal se cometen en la contienda electoral y no solo el día de los comicios. Un caso reciente fue el de falsificación de firmas que involucra al partido PLP, por ejemplo, pero la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público, que lleva estos casos, tampoco ha recibido denuncias del Tribunal Supremo Electoral que den pie a una investigación. Ante ello, el Tribunal Supremo Electoral se pronuncia. Bueno, por ejemplo, en el tema de las firmas, en el tema de las afiliaciones y las firmas que no concuerdan, que no pertenecen a los ciudadanos, todavía se está agotando y estudiando algunas firmas y todavía no se ha realizado o no se ha terminado de realizar esa inspección. Hasta que se termine de contabilizar firma por firma de todos los afiliados, entonces se arma el expediente y se envía a donde corresponda. Por otra parte, la ley de cierta manera es contradictoria, dice Manfredo Marroquín, pues según lo establece la ley electoral y de partidos políticos, ningún partido puede ser suspendido una vez convocada la campaña electoral. Sin embargo, si uno ve la ley, está prohibido cancelar un partido durante el proceso electoral. Otro de los artículos un tanto polémicos es el de antejuicio que gozan todos los aspirantes a cargos públicos una vez inscritos. Lo que la ley permite o el espíritu de la ley es proteger a los candidatos para que lleguen de alguna manera al objetivo que se han trazado, que es decir, conquistar un puesto de elección popular. Y el antejuicio es un antejuicio al que tienen derecho todos los candidatos, pero así como tienen derecho a tenerlo, también son sujetos a que se les entable un proceso para que se les pueda quitar. Pero claro, esto es un debido proceso, son otros actores y son otras instancias del Estado las que trabajan, ¿verdad? No es el Tribunal Supremo Electoral. No obstante, al margen de la ley se da. Y en el Congreso, los diputados han puesto en la mira la iniciativa de ley de condiciones económicas para poder fomentar el empleo. Esta ley es presentada por el Partido Libertad Democrática Renovada, líder, y sin embargo, esta iniciativa es similar a la ley de inversión y empleo que fue presentada un año atrás por el gobierno. Algunas de las bancadas de oposición señalan que la alianza PP